Dixo Daily presenta 30 lecciones de los estoicos para construir juntos el 2025. No es un recuento de daños, no es una autopsia de la democracia, no es un lamento más sobre el trágico 2024. Te quiero regalar 30 lecciones que todos podemos utilizar para construir un mejor 2025. De eso se trata el episodio de hoy, el 279, el último del año. Sí, vamos a regresar con todo. Este es el último del año y quiero aprovecharlo para servirte de la mejor manera posible, para regalarte algunas reflexiones que quizá nos pueden servir a todos para convertirnos en el factor de cambio que México necesita el año que entra. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Este es el último episodio de Factor Kaiser de este año. En la segunda semana de enero regresaremos con más energía, con más confianza y con más valor para rescatar juntos este país. Se los prometo. Vamos a ser factor de cambio en 2025. Estamos preparando nuevas secciones, nuevos productos y formas diferentes de acercarnos a ustedes y serles cada día más útiles. Llevo varios días pensando en este episodio, en el de hoy. Quería que fuera muy especial, pero sobre todo muy útil. Varias ideas pasaron por mi cabeza, desde el típico recuento del año, pasando por una autopsia de nuestra democracia, o un recuento de las 100 peores pendejadas del obradorato, o un recuento de sus peores mentiras, o de sus peores abusos, o de sus actos de corrupción, y ninguna de estas ideas me ilusionaba en lo más mínimo. Cuando escribo un episodio para ti, estoy pensando siempre en algo que te pueda servir en el día, en la semana, en el mes, para analizar y para reflexionar, para conocer algo diferente o entenderlo de modo distinto. Estamos concluyendo un año terrible y ni yo tenía ganas de echarle limón a mis heridas, ni quería echarle limón a tus heridas. En mi escritorio tengo aún varios libros que utilicé para escribir el nuevo libro que se está editando en Penguin y que deberá salir en los primeros meses de 2025. Es un libro que propone una nueva forma de ciudadanía, una que está basada en la felicidad que nos debería de dar ser útiles. Los libros que utilicé hablan sobre una antigua filosofía, creada por unos señores conocidos como los estoicos. Quizá lo único que sabes de los estoicos es que eran unos güeyes que aguantaban todo sin chillar. Aguantó estoico el madrazo. Quizá has escuchado decir o alguna frase parecida. En mi libro te voy a explicar quiénes eran en realidad estas personas y cuáles eran los 4 principios rectores que proponen para la vida común, para la vida diaria. Lo que se me ocurrió hacer para hoy es extraer 30 frases de distintos estoicos clásicos que nos pueden servir mucho a ti y a mí para enfrentar el difícil y muy complejo 2025 que se nos viene encima. Te prometo que vas a encontrar mucho sentido en estas frases. Las podrían haber escrito ayer, respecto del difícil mundo en el que hoy habitamos. Te quiero proponer lo siguiente, a ver qué te parece. Yo iré relatando una frase a la vez, con alguna reflexión mía que a lo mejor te puede servir en cada una de ellas. Espero que más de una de estas frases te resuene y te haga reflexionar. Cuando eso suceda, cuando te resuene una frase, frena el video. Apunta la frase en algún lugar especial y después quita la pausa y sigue viendo este episodio. Junta por lo menos 5 frases de las 30 que te voy a regalar y deja esas 5 frases, o más, las que tú quieras, con tu reflexión en algún lugar especial, visible, que te ayude a recordarlas durante el año. ¿Te late? ¿Estás listo? Vamos a empezar. La 1. Decía Marco Aurelio, cito, «Lo que no es útil a la colmena, no lo es tampoco para la abeja». Vivimos en una época de egoísmo y de egos desbocados. Todos parecemos tener en la cabeza la fórmula primero yo, después yo y al final yo. El problema, decía Marco Aurelio, es que vivimos en una comunidad. Vivimos en comunidad todos. Y una comunidad, igual que una colmena, solo puede sobrevivir si cada uno vive con la conciencia de que sus acciones y omisiones afectan directamente a la comunidad completa. Y si la comunidad se descompone, tu vida se descompone. Así de sencillo. 2. Decía Marco Aurelio, cito, «El que peca contra sí mismo. El que comete una injusticia, se la hace a sí mismo, haciéndose daño».
Es decir, las injusticias, los abusos, la corrupción de unos cuantos no solo afecta a otros, afecta a quienes las cometen, porque destruyen el espacio en el que habitan y un día se revierte en ellos o en los suyos. 3. Decía Marco Aurelio, cito, frecuentemente se peca contra la justicia por omisión y no solo por acción. El año que concluye nos dejó muy claro que no solo le son desleales a México quienes están dispuestos a destruirlo todo y a robarse todo lo que esté a la mano. Nos hacen mucho daño también todos los que se quedaron callados, los que no votaron, los que no se informaron, los que no marcharon, los que no denunciaron, los que no exigieron cuentas y resultados, los que no levantan un dedo para servir a los demás. La 4. Decía Séneca, cito, más de una vez los crímenes se han vuelto contra quienes los propusieron. Te pido que vivas con la plena confianza de que todos aquellos que han abusado del poder, que han sido desleales a México, que lo destruyen, que nos han robado y nos han quitado lo que construimos, lo están pagando o lo van a pagar. Quizá no de la forma que queremos, pero lo van a pagar, te lo aseguro. La historia está llena de ejemplos de políticos que gozaron de poder y riqueza por un rato y acabaron destruidos por aquellos mismos que los llevaron al poder. Ten esa confianza, va a suceder. La 5. Decía Marco Aurelio, cito, allí donde se puede vivir es posible también vivir bien. Queda mucho México para ser rescatado. Quedan muchas cosas buenas que apreciar y proteger. Queda mucho país para ser renovado. Y somos muchos más los que queremos no solo sobrevivir, sino vivir bien en este país que es de todos. Aquí nos vamos a quedar. La 6. Decía Epicteto, cito, ese es el que de verdad se ejercita, el que entrena para enfrentarse a las representaciones falsas. Aguanta desdichado. No te dejes llevar. La lucha es grande, la obra divina, por un reino, por la libertad, por la felicidad, por la imperpetuabilidad. Nadie dijo que sería fácil. Si queremos un mejor país, tenemos que dar la batalla. Y para dar la batalla, nos tenemos que preparar. Mejor, mucho mejor. Mejor que aquellos que quieren destruir al país. Vienen muchas batallas, pequeñas y grandes, y van a necesitar de ti, de tu preparación, de tu energía, de tu creatividad. Es hora de ponerte a tono. La 7. Decía Epicteto, cito, en eso consiste la tarea principal de la vida. Distingue las cosas, ponlas por separado y di, lo exterior no depende de mí, el albedrío depende de mí. ¿Dónde buscaré el bien y el mal? En el interior, en mis cosas. El mundo es un cagadero, un desastre. Nuestro país igual. Parece abrumador e imposible de arreglar. Pero hay un mundo que sí puedes arreglar. Uno que está en ti. Un espacio que es solo tuyo. El mundo interior. Y cuando arreglas el mundo interior, el exterior se ve menos abrumador. Porque aparecen las ventanas, las puertas, los caminos. Para contribuir y para servir. La 8. Decía Epicteto, cito, es libre el hombre sin impedimentos. El que tiene las cosas a mano como quiere. Aquel a quien se puede impedir, estorbar o empujarle a algo contra su voluntad es esclavo. Es la hora de las personas libres, las que no están amarradas al dinero, a la fama, al poder o a la voluntad de otros. Nadie que esté sometido a la fortuna y a las cosas externas podrá ser parte útil de la resistencia. La 9. Decía Séneca, cito, créeme, es mejor sacar las cuentas de la vida de uno que las del trigo público. Nos pasamos la vida pidiéndole cuentas a los demás, de todo lo que hacen y dejan de hacer. ¿No crees que es un buen momento de pedirte cuentas a ti mismo, de todo lo que has hecho y dejado de hacer? La 10, decía Marco Aurelio, cito, he aquí las características del alma racional. Se ve a sí misma, se amolda, cual ella quiere. Recoge de ella misma el fruto que produce. Ella alcanza su término propio. El ser más libre es aquel que logra la inteligencia de moldear su propia alma para alcanzar por sí mismo aquello que busca y que no depende de la fortuna ni de la buena voluntad de los otros. La 11. Decía Marco Aurelio, cito, 3 son los elementos de que has sido formado, cuerpo, espíritu, inteligencia. Los 2 primeros son tuyos en cuanto conviene que los cuides. Solo el tercero es tuyo propio. La inteligencia es eso que todos podemos cultivar, desarrollar, mantener y utilizar. México necesita de mujeres y hombres inteligentes, preparados, informados, reflexivos, analíticos y adultos que tengan la capacidad de discernir aquello que de verdad nos conviene a todos y colaborar entre todos para conseguirlo. La 12. Decía Epicteto, cito, la dignidad puso esta ley que dice, si quieres algo bueno, tómalo de ti mismo. ¿Vas a seguir esperando que otros arreglen nuestro país?
¿Vas a seguir esperando a ver si un día de esto surge milagrosamente una nueva generación de políticos éticos e inteligentes que nos arreglen el país? ¿No es más sensato dejar de esperar y buscar en cada uno de nosotros aquello en lo que podemos contribuir? La 13. Decía Marco Aurelio, cito, con razón llevas tu merecido, pues esperas hasta mañana el ser bueno, antes que serlo desde hoy mismo. ¿Cuánto tiempo más necesitas para ponerte a trabajar? ¿Qué más tiene que pasar para que digas ya basta y dejes atrás la desidia? Es hoy, es ahora. La 14. Decía Séneca, cito, muéstrame que el bien de la vida no se halla en la duración de esta, sino en su aprovechamiento, y que puede acontecer, más aún, acontece con muchísima frecuencia, que haya vivido poco quien ha vivido un largo tiempo. Sobrevivir muchos años cómodo y anestesiado, ¿para qué? Prefiero sentir que lo di todo hoy, a pesar de los riesgos y las consecuencias, que tratar de vivir cómodo y seguro mucho tiempo, pero inútil. La 15. Decía Zenón, cito, que una cosa bien hecha, aunque sea poco a poco, no es poca cosa. Un paso a la vez, una pequeña batalla a la vez, una pequeña mejora a la vez, una pequeña reforma a la vez, una denuncia a la vez, una derrota de los desleales de México a la vez. La 16. Decía Marco Aurelio, cito, muchas veces me pregunto, maravillado, cómo es que amándose cada uno a sí mismo más que a los otros, estime en menos la opinión propia formada de sí. Respetamos más al prójimo cuando opina algo de nosotros que a nosotros mismos. Olvida a quienes no quieren convencerse. Deja de leer y escuchar a quienes no quieren cambiar de opinión. Deja de ofenderte con los dichos y discursos de quienes se benefician de la destrucción. Deja de gastar energía en las opiniones de los necios. Deja de discutir con aquellos que te atacan o te critican. Tenemos mucho que hacer juntos. La 17. Decía Séneca, cito, el trabajo nutre los espíritus generosos. Nada más gratificante y enriquecedor que el trabajo. El que trabaja y sirve a otros no tiene tiempo para ocuparse de las opiniones y pendejadas de los demás. La 18. Decía Marco Aurelio, cito, ¿qué arte profesas? El de ser un hombre bueno, un hombre de bien. Es un arte tratar de ser bueno en un país como el nuestro. Nadie lo consigue todo el tiempo ni todos los días, en todo lo que hace. Somos perfectamente imperfectos. Pero hay una enorme diferencia entre quienes lo intentamos y aquellos que ni siquiera tratan. La 19. Decía Marco Aurelio, cito, no es justo suponer que si a ti te parece una cosa difícilmente realizable, sea por esto mismo imposible para otro hombre. Antes bien, lo que es posible y correspondiente a un hombre, persuádete que también es asequible por ti. Si ya te dio hueva o ya te dio miedo, solo acéptalo y dilo. Y no estorbes a quienes sabemos que aún se puede. Es imposible es el pretexto de quienes no se atreven a intentarlo. La 20. Decía Epicteto, cito, ¿en qué consiste encontrar un remedio para la costumbre? En la costumbre contraria. ¿Ya te acostumbraste a no intentarlo? ¿Qué tal que nos acostumbramos juntos a intentarlo? La nueva costumbre puede ser la convicción de que podemos hacer algo para rescatar a México. La 21. Decía Marco Aurelio, cito, haga o diga el otro lo que cuadre. Conviene a mí ser hombre de bien. Yo también ya estoy hasta la madre de los políticos corruptos, de sus normalizadoras y de sus paleros. Pero la mejor forma de resistencia es nunca ser como ellos. La 22. Decía Marco Aurelio, cito, cuando hubieras hecho un favor y otro lo hubiera reconocido, ¿qué otra tercera satisfacción buscas todavía como hacen los necios? ¿La de pasar como un bienhechor o ser pagado con una recompensa? El mejor momento es hoy de aprender a servir a otros sin esperar nada a cambio. Es la única forma de demostrarle a los menos favorecidos de este país que es mejor confiar en otro ciudadano que en los políticos corruptos. La 23. Decía Séneca, cito, nada es honesto cuando se ejecuta a disgusto o por coacción. Toda acción honesta es voluntaria. Hazlo por convicción. Hazlo porque quieres. Hazlo porque te conviene a ti y a los tuyos. Nos conviene a todos. Hazlo porque sabes que es lo correcto. Así es como vale para ti y para los demás. La 24. Decía Séneca, cito, usa la razón para las dificultades. Pueden ablandarse las durezas, ensancharse las estrecheces y los pesares abrumar menos a quien los soporta sabiamente. En un mundo de sinrazón, de violencia, de división, de egoísmo, la mejor herramienta es la razón. Esa que no solo reacciona, sino que espera, evalúa, analiza, pregunta, se informa y luego decide. La 25. Decía Séneca, cito, te tengo por un infeliz,
porque nunca has sido infeliz. Has pasado la vida sin un adversario. Nadie sabrá de qué has sido capaz, ni tú mismo siquiera. Yo estaría muy preocupado si nadie se incomoda con lo que digo, si nadie me cuestiona, si siempre me aplauden, si siempre buscara decir aquello que suena correcto y se hace popular. Yo estaría muy preocupado si no tuviera adversarios ni enemigos, porque eso querría decir que vivo para complacer, no para servir. La 26, decía Séneca, el sabio nada puede perder, todo lo ha basado en sí mismo, no confía nada en la suerte, tiene sus bienes en un lugar seguro, contento de su virtud, que no tiene necesidad de lo fortuito, y por tanto no puede aumentar ni menguar. El sabio no es aquel que sabe más, sino aquel que utiliza su sabiduría para vivir mejor con aquello que tiene a la mano. La 27, decía Marco Aurelio, cito, penetra en tu interior, dentro de ti está la fuente del bien, que puede emanar sin cesar, si ahondas siempre. Sí lo tienes, ahí está dentro de ti, te prometo que tienes la capacidad de ser útil en un país que te necesita. La 28, decía Epicteto, cito, ¿qué es lo que hace al hombre libre de impedimentos e independiente? No lo hace la riqueza, ni el consulado, ni la realeza, sino que ha de hallarse alguna otra razón. Al vivir, el saber vivir. Saber vivir, saber ser útil y feliz. La 29, decía Marco Aurelio, cito, no te asocies a los lamentos de los afligidos, ni a sus conmociones. Olvida a los cobardes, carajo, déjalos en paz. Olvida a los mediocres, olvida a los derrotistas, solo te roban energía. Es hora de unirnos, todos aquellos que aún creemos que se puede. Es hora de los valientes. Y finalmente la 30, decía Marco Aurelio, cito, el mundo es una mutación continua, la vida una imaginación. Todo está cambiando todo el tiempo. Nadie puede saber qué nos depara en 2025, pero podemos imaginar que nos ponemos de acuerdo entre muchos para imaginar un país mejor y colaborar entre todos para construirlo. Felices fiestas. Feliz 2025. Viva la resistencia. Una producción de Dixo.